bueno, en El Salvador, y algunos retos y desafíos. Así que dejo con ustedes al director ejecutivo de FESPAD, Héctor Carrillo. Muy buenos días a todos y todas, distinguidos y distinguidas periodistas que nos acompañan, miembros de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, mis compañeros, compañeras de FESPAD. Bueno, esta mañana les hemos convocado para dar un par de mensajes en torno al salario mínimo. Quizás en primer lugar mandarle un mensaje a la población salvadoreña respecto a que compartimos la preocupación de cada familia salvadoreña en relación al costo de la vida. Tanto FESPAD como los sindicatos de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral estamos preocupados y preocupadas por el alto costo de la vida. Y estamos en función de buscar alternativas también, de plantearle alternativas a los tomadoras de decisión respecto a esta problemática que al final, es la que determina el rumbo de la sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad se define por las condiciones de vida que le proporciona a sus habitantes, a sus ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Entonces la función principal del Estado y del Estado salvadoreño, y así lo dice la Constitución, es velar por condiciones dignas de vida para la población salvadoreña. Eso es lo que le da algún sentido a que exista una estructura política que denominamos Estado salvadoreño, ¿no? Y un gobierno y toda la institucionalidad, buscar condiciones dignas de vida. Entonces, FESPAD y los sindicatos de la mesa estamos preocupados por el alto costo de la vida y el impacto que esto tiene en las familias salvadoreñas. En segundo lugar, y en concordancia con esa preocupación de la situación de las familias salvadoreñas, queremos hacer el llamado al Consejo del Salario Mínimo a que retome su trabajo para determinar el aumento que corresponde al salario mínimo. El salario mínimo está estancado, debió actualizarse ya hace bastante, desde el año 2021 no se actualiza, y eso repercute en la calidad de vida de la población salvadoreña. Por ahí dieron a conocer en diciembre del año pasado, hay una investigación periodística que decía del poco trabajo que ha tenido el Consejo de Salario Mínimo. No se ha reunido, tiene ya bastante tiempo de no reunirse, y quizás queremos aprovechar este espacio para invitar a los integrantes, a las integrantes del Consejo de Salario Mínimo a que retomen el trabajo que les corresponde y que venían haciendo y han suspendido desde hace algún rato, me parece. Desconozco si en días recientes se ha dado alguna reunión del Consejo. Si se ha dado, pues sería bueno que comuniquen a la población salvadoreña que esto está ocurriendo, ¿no? Y que hay un análisis sobre este tema. Y quizás también en concordancia con eso un llamado tanto al órgano ejecutivo como al resto de organizaciones sindicales a que le demos seguimiento a este tema de la actualización del salario mínimo. Hay que recordar de que este consejo tiene representantes tanto del gobierno, el interés público se denomina, de los trabajadores y trabajadoras y de los empleadores y empleadoras, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una responsabilidad de pedir que se active esta instancia, que habrá que ver, yo creería de que está incluso vencido su periodo de funciones, ¿verdad? Pero la misma disposición legal, el Código de Trabajo prevé que si se agota los 2 años para los cuales son electas, continúen sus funciones hasta que se nombran nuevos representantes, ¿no? Habría que revisar, por lo menos públicamente no han dado a conocer de que se haya sustituido o se haya iniciado el proceso. De hecho, creo que los sindicatos tampoco tienen noticias sobre eso, para sustituir a los integrantes del Consejo que determinar el salario mínimo. Y quizás un poco en perspectiva de esto que estamos planteando, esta mañana queremos presentarles algunas reflexiones sobre las diferencias que hay respecto a salario mínimo a nivel centroamericano. Y bueno, esto para incentivar, para hacer ver de que a nivel centroamericano nos estamos quedando también estancados respecto a la actualización del salario mínimo. Y bueno, esto es preocupante, ¿no? El salario mínimo debe responder al costo de la vida,
y eso pasa justamente por un análisis objetivo de en qué condiciones y qué necesitan las familias salvadoreñas para su subsistencia diaria. Así que muchas gracias por su presencia acá, y bueno, vamos a continuar ahí con la exposición. Me voy a levantar. Sí, hay algunos aspectos normativos que serán abordados, y por eso le damos la palabra a la compañera Susana Rodríguez, también de... Aquí estamos un poquito apretados, pero... Sí. Tengan muy buenos días, personas que nos acompañan en esta mañana, especialmente un agradecimiento a los medios que están dando cobertura a esta conferencia de prensa. Para iniciar, pues, las reflexiones que ya venía comentando Héctor Carrillo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, junto con la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, han realizado reflexiones sobre el salario mínimo, enfocándolos en criterios a nivel centroamericano. Para hablar de salario mínimo es importante hablar primero de salarios dignos como una necesidad para la satisfacción de otros derechos. En el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, a quien me referiré más adelante como OIT, identifica la garantía de un salario vital. Debemos de entender como salario aquella prestación que recibe un trabajador en relación a brindar trabajo o servicios. En ese sentido, cuando hablamos de vital, este salario debe de responder a necesidades básicas de subsistencia de los trabajadores, como una de las condiciones para la paz universal y permanente basada en la justicia social. Así lo dice el preámbulo de la Constitución de la OIT. Se reconocen como condiciones materiales de existencia dignas y deben ser cambiadas. En ese sentido, se reza de la siguiente manera: considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales. Al enlistar condiciones materiales de existencia que deben ser cambiadas, señala la necesidad de crear un salario vital adecuado. Como ya les decía anteriormente, un salario vital y que sea adecuado. Ese salario debe de responder a las necesidades básicas de que el trabajador pueda garantizar, tanto para él como para su familia, alimentación, vivienda, alimentos, educación para sus hijos. Si este salario no responde a esto, no sería un salario vital y adecuado. Asimismo, un salario mínimo establecido no puede perpetuarse y por eso es necesario que sea actualizado. El salario digno es una condición sin la cual no se puede garantizar el derecho humano al trabajo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 establece en su artículo 7 lo siguiente: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, en el literal A nos dice, una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores. El indicador 2 es el que nos interesa: condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente pacto. De lo contrario, el salario entonces no estaría respondiendo a esas condiciones dignas del trabajador para poder vivir dignamente. Ahora bien, habiendo analizado los criterios internacionales, es importante hablar del salario digno desde un derecho reconocido en nuestra Constitución, y lo encontramos en el artículo 38. Nos vamos a referir especialmente al ordinal 2, que reza de la siguiente manera: todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se tendrá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Y algo bien importante es la parte final de este ordinal segundo, y nos dice de la siguiente manera: este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador en el orden material, moral y cultural.
La negrita y mayúsculas que pueden ver en la diapositiva pues son nuestras. Algunos comentarios que podemos destacar de este precepto constitucional es que indudablemente hay un reconocimiento constitucional de un salario mínimo que se debe de atender a satisfacer las necesidades materiales de existencia de las y los trabajadores. En segundo lugar, se establecen criterios para determinar ese salario mínimo. Pueden ser atendiendo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Pero independientemente de los criterios que se ocupen, nos importa destacar el tercer aspecto, y es que se aclara que el salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador y trabajadora. Aquí podemos ver nuevamente que los criterios se basan en la necesidad y de que debe cubrir necesidades vitales del trabajador. Si este salario mínimo no responde a esas necesidades vitales, entonces no estaría garantizando los derechos laborales de todo trabajador y trabajadora. Así mi intervención. Gracias, Susana. Ahora hay algunos aspectos para comparar a nivel centroamericano y eso nos lo va a compartir Oscar Morales también de PESPAR. Buenos días a todas y todos. Gracias por su presencia. Establecido de que el salario mínimo es un derecho y una garantía constitucional y asimismo es una obligación de parte del Estado garantizarlo, nos permitimos a continuación a realizar un análisis comparativo del salario mínimo a nivel de Centroamérica. Para esto es importante establecer en un primer momento que hay elementos regionales que se deben de evaluar en razón de las condiciones o las situaciones del salario mínimo en El Salvador. Esto para poder adecuarlos a la población trabajadora, al costo de la vida, y hay ciertos criterios que los diferentes países a nivel de Centroamérica establecen para fijar los salarios. El primero tiene que ver en razón del tiempo, es decir, cada cuánto se debe de hacer la revisión y la aprobación, modificación o incremento de un salario mínimo. Es así como tenemos que en Guatemala el periodo vigente, es decir, el tiempo que dura el salario mínimo, es de 1 año. ¿Cuándo fue la última vez que se aprobó el nuevo salario mínimo en Guatemala? Desde el 1 de enero de este año. En Honduras también se debe de revisar una vez al año el salario mínimo y también el 1 de enero de este año entró en vigencia el nuevo salario mínimo. En Nicaragua es cada 6 meses, de manera semestral se debe hacer una revisión del salario mínimo y la última pues fue el 1 de marzo del año pasado, del 2024. En Costa Rica, al igual que Honduras y Guatemala, también la revisión debe hacerse cada año. Y la última, de igual manera, se hizo el 1 de enero del 2025. En Panamá se regula que por lo menos cada 2 años se debe de hacer una revisión del salario mínimo y la última se realizó el 16 de enero del 2024. Del 2024, perdón. En nuestro caso, El Salvador, el Código de Trabajo y la Constitución establecen que por lo menos cada 3 años se debe de hacer una revisión del salario mínimo. Sin embargo, la última revisión se realizó en nuestro país el 1 de agosto del 2021. Es decir, más de 3 años que no se realiza una actualización y una revisión del salario mínimo. ¿Qué podemos concluir de este análisis comparativo? En primer lugar, que El Salvador es el único país que establece en su normativa plazos más prolongados para la fijación del salario mínimo. En el caso de El Salvador son cada 3 años. El salario mínimo, en razón de ello, no se ajusta constantemente al costo de la vida. Una segunda conclusión de esto es que El Salvador es el único que a la fecha ha incumplido el mandato legal de poder revisar y ajustar el salario mínimo en la región.
Y una tercera conclusión es que el único que tiene más de 3 años de no hacer estos ajustes es justamente nuestro país. Todos los países en Centroamérica han cumplido con el mandato legal, El Salvador no. Otro criterio de ponderación para hacer la comparación del salario mínimo a nivel de Centroamérica son en razón de sus montos. El establecimiento del monto del salario mínimo en los diferentes países de Centroamérica, como ya se dijo, se basa en diferentes criterios, lo que da lugar a la creación de distintos tipos de salarios mínimos. Entre estos criterios se destacan salarios mínimos por región, por zona, por el número de personas trabajadoras en una empresa, por actividad económica, por la calificación técnica o académica de la persona trabajadora, entre otros criterios. Así se fija el salario mínimo en Centroamérica. Dado que todos los países establecen diferentes criterios para establecer el salario mínimo, existen diferentes montos de salario. Para tratar de tener un parámetro homogéneo que permita hacer un análisis comparativo entre los países que han tomado como parámetros los salarios mínimos mayores y los menores, en cada uno de los países presentamos a continuación un cuadro comparativo. Es así como tenemos que en Nicaragua el salario mínimo más bajo es de $155.46. Esto en razón del sector agropecuario. El salario mínimo más alto, siempre en Nicaragua, es de $347.92. En el caso de El Salvador, el salario mínimo más bajo es de $243.46. Este responde al sector agropecuario, pesca y otras actividades agrícolas y la recolección del café. En el caso del salario mínimo más alto en El Salvador es de $365 y responde al sector de comercio, servicio, industria, ingenios azucareros y otras actividades de la agroindustria. En el caso de Honduras, el salario mínimo más bajo es de $356.71 y el salario mínimo más alto es de $704.35. El primero responde al sector agrícola, silvicultura, caza, pesca y a una empresa que tenga contratado entre 1 y a 10 trabajadores. Y el salario mínimo más alto, en el caso de Honduras, responde al sector de electricidad, gas, agua y a una empresa que tenga contratados 151 empleados en adelante. En el caso de Guatemala, el salario mínimo más bajo responde al sector de exportación de maquila y todos aquellas trabajadoras y trabajadores que estén fuera o que laboren fuera del departamento de Guatemala, y el salario mínimo más bajo es de $401.19. En el caso del salario mínimo más alto es de $482.26 y responde a todos aquellos sectores no agrícolas en el departamento de Guatemala. En el caso de Costa Rica, el salario mínimo más bajo es de $729.86 y es para el sector trabajador en ocupación no calificada. Y en el caso del salario mínimo más alto es de $1.558.98 y son para todas aquellas trabajadoras y trabajadoras que ostentan un grado de licenciado o licenciada universitaria. En el caso de Panamá, su salario mínimo más bajo es de $393.60 y responde al sector de la pequeña empresa y a la región 1 y 2 de Panamá. Y en el caso del salario mínimo más alto, ese es de $1.188 y responde al sector transporte, tripulantes de cabinas de vuelos internacionales. Y a nivel nacional en la región 1 y 2. ¿Qué podemos concluir con este cuadro comparativo? En primer lugar, que El Salvador es el segundo país con salarios mínimos más bajos. Únicamente superamos a Nicaragua. Pero en el caso de Nicaragua, cuando hacemos el análisis comparativo en razón del salario mínimo más alto, El Salvador únicamente supera a Nicaragua por $17. Y en el caso, otra conclusión que podemos
aseverar es que Honduras es el país con el tercer salario mínimo mayor más bajo, e incluso así supera a El Salvador con un monto aproximado de $113. Y como última conclusión, si comparamos el salario mínimo más alto de El Salvador respecto al resto de países, por Honduras es duplicado el salario mínimo, y en el caso de Costa Rica y Panamá pues es superado con creces, ¿no? Bueno, pasaríamos a las recomendaciones de la compañera Patricia. Las recomendaciones que hacemos se les va a brindar en este momento una parte de la compañera Patricia de Claudio, de la mesa laboral. Muy buenos días. Como parte de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, agradecerles su presencia y compartir que, como este espacio en el que nos aglutinamos sindicatos, presentamos en abril del 2024 como Mesa Permanente al Consejo Nacional del Salario Mínimo una nota en la que solicitábamos que se activara este consejo, porque oficialmente no tenemos información de que esté funcionando. Y tenía en agosto del 2024, se vencía la revisión al salario mínimo. Por lo tanto, es de obligatoriedad del consejo reunirse, revisar y dar recomendaciones para el incremento al salario mínimo y enviarlas al Ejecutivo. Lastimosamente a la fecha no tenemos información, y es por eso que en esta recomendación decimos que se deben de generar acciones positivas para dejar de transgredir la normativa nacional e internacional. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que cumplan el objetivo y las funciones por las cuales fueron elegidos. Lastimosamente, ya escuchamos que El Salvador no está cumpliendo. No se ha hecho revisión, se venció el plazo y hasta esta fecha no conocemos si ha sido elegido un nuevo consejo o se mantienen los que estaban a ese momento que nosotros presentamos la nota. El artículo 59 del Código de Trabajo establece que los salarios mínimos deben de ser revisados máximo 3 años. Pero ya pasaron 3 años. Ni siquiera se revisa anual como en otros países lo hemos estado escuchando. Y El Salvador también ha adquirido compromisos internacionales y ha ratificado convenios para garantizar que la clase trabajadora tenga una vida digna, tenga acceso a un trabajo. Pero lo que estamos evidenciando son altos despidos. Por lo tanto, la clase trabajadora no está teniendo esa calidad de vida que entre comillas se dice. No está también el salario acorde al alto costo de la vida. Por lo tanto, nosotros, como Mesa Permanente, nos preocupamos en el sentido que no vemos el interés ni del Consejo Nacional, ni del Ministerio de Trabajo, ni del Gobierno de El Salvador, para garantizar estos compromisos, los cuales han sido ratificados. El último consejo fue nombrado en noviembre de 2021 y el aumento salarial debería mejorar la vida de la población que recibe dicho aumento y reduce la pobreza. Lastimosamente, la pobreza también ha aumentado. Los despidos que hay a nivel público, en las municipalidades, la persecución que se da por realizar su trabajo, no permite tener esa vida digna. Además, una vida digna dice que se debe de vivir en paz, tranquilidad y tener ese salario que le permita tener una alimentación adecuada, tener acceso a la vivienda, tener acceso a la salud. Por lo tanto,
los empleados que han sido despedidos están perdiendo este derecho. Y nosotros vemos que pues no se da esa recomendación de parte del Consejo al Ejecutivo para que se apruebe el aumento a un salario mínimo. En relación a las instancias pertinentes y obligadas normativamente que deben de emitir un incremento al salario mínimo que responda al costo de la vida y contribuya a la satisfacción de los derechos de las familias trabajadoras. El Código de Trabajo señala en su artículo 146 que como costo de vida se deberán considerar los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de una familia. En el caso de las personas, compañeras y compañeros despedidos, no están teniendo, han perdido esas garantías y ese acceso a un salario para proporcionarle una vida digna a su familia también. Pero hay algo muy importante. También la LEPINA, en el artículo 20, dice que hay un derecho a nivel de vida digno y adecuado, que los niños y niñas y adolescentes deben de tener el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado. ¿Qué nivel de vida adecuado van a tener los hijos y las hijas de los despedidos y despedidas? No la están teniendo. Hay un nivel de desnutrición en los niños, ha aumentado la pobreza, por lo tanto, las personas despedidas igual no tienen acceso a lograr un nuevo empleo porque unos por la edad, otras por enfermedades crónicas y están siendo afectados. También el convenio 131 de la OIT sobre la fijación de los salarios, El Salvador lo ratificó, pero no está dando cumplimiento. En ese sentido es que como mesa permanente también hacemos un llamado a que se active el Consejo, que revise y dé recomendaciones al Ejecutivo y puedan hacer la revisión y ese aumento al salario mínimo. Nada. Gracias, Patricia. También le damos la palabra para que continúen con las recomendaciones a Ovidio Hernández, también de la mesa. Bueno, gracias. En nombre de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y en representación de las y los trabajadores a nivel nacional del sector público, queremos manifestar y recomendar al gobierno de El Salvador que está incumpliendo la normativa nacional. Ya mi compañera ya lo dijo, el último aumento al salario mínimo fue en agosto 2021 y su aplicación fue en septiembre del 2021. Por lo tanto, ya incumplió la normativa nacional el gobierno actual. Y igualmente el Código de Trabajo del 159 al 160 contempla el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario Mínimo, las funciones y facultades que tiene, y una de ellas son decretar y proponer al órgano ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aumentos acordes al costo de la canasta básica. Lamentablemente ya nuestros compañeros de FEPAD ya lo informaron que a nivel centroamericano somos el país con el salario solo superamos a Nicaragua por $17. Es lamentable esa situación, pero Nicaragua tiene otros beneficios que El Salvador no los tiene. A nivel de productividad, nuestro país goza de el mismo nivel de rendimiento de per cápita, ¿verdad? El rendimiento que los trabajadores desarrollan, igual que Nicaragua. Y ya se decía acá que el salario mínimo menor de Nicaragua son 729. Y en el aspecto académico, un licenciado o una licenciada devenga un salario de 1.500 hacia arriba. Por lo tanto, consideramos que es indigno, es lamentable que el gobierno actual no le interesa los sectores laborales de este país. Por lo tanto, en representación de esas y esos trabajadores que no tienen voz, queremos como mesa permanente recomendarle, un aumento inmediato del salario mínimo que cubra la canasta básica ampliada, que no es simplemente la canasta básica de alimentos, sino que cubre el aspecto
vestuario, servicios, todo lo que se podría decir la vida digna de un trabajador o trabajadora. Igualmente queremos recomendarle al gobierno de El Salvador que exonere del IVA a los productos de la canasta básica. Ese es un problema que tenemos en nuestro país. El IVA, uno de los impuestos que el gobierno aplica en nuestro país es de carácter regresivo y al final un 65% de la población somos los que pagamos el impuesto, el 20% que recibe el Estado como tributos. Y somos trabajadores y trabajadoras que devengamos salarios de $365 hacia abajo. Y igual nos aplican la renta cuando nos pasamos de 503. Entonces nosotros somos los que sostenemos la economía de este país, pero no se nos da un aumento al salario mínimo. Igualmente estamos solicitando que se dote de mayores herramientas o que la Dirección de Protección al Consumidor ejerza su papel fundamental de revisar, ¿verdad?, los precios de la canasta básica, porque vemos que ya es recurrente que mes a mes, si vamos al súper o vamos al mercado, los productos ya no tienen el mismo valor que el mes anterior. Por lo tanto, queremos exigir, ¿verdad?, que pueda hacer la DPC su rol fundamental y que se decrete un nuevo aumento, porque la Constitución así lo dice, y que haya una verificación para que las grandes empresas no aumenten los productos a la canasta básica, porque esa situación sucede. El Estado no cumple su rol de poner alto a los aumentos excesivos que hacen algunos sectores empresariales de este país. Termino con esto. El gran empresariado de este país siempre ha mantenido la tesis de que si hay aumento va a haber un mayor costo de producción de ellos y vamos a tener baja inversión extranjera. En el 2016 quedó demostrado, y la UCA tiene un estudio ahí que refleja que el aumento que se dio en el 2016, que se aplicó en el 2017, aumentó los niveles de ganancia de la gran empresa en este país. Y el nivel de costos de la gran empresa en nuestro país significa el 15% del total general de las empresas, 20% de tributación al Estado. Por lo tanto, a los empresarios de nuestro país le queda una ganancia excesiva. Por eso desmentimos de que al decretarse aumentos al salario mínimo, hay una pérdida para los grandes empresarios. ¿Tienen alguna propuesta de cuánto podría ser el aumento al salario mínimo? Nosotros hemos revisado la propuesta del CDC, del Centro para la Defensa del Consumidor. Es un estudio técnico que hicieron ellos. Científicamente han dado una propuesta de cerca de $800. Y porque ellos han comparado el costo de la vida con la situación actual. Y nosotros consideramos que en nuestro país debería decretarse un aumento entre $800 y $1,000 para cubrir en alguna medida de una manera digna de las y los trabajadores. No tenemos propuesta específica, pero estamos trabajando en ella como Mesa Permanente por la Justicia Laboral. ¿Creen ustedes que el no abordaje o el querer ignorar el aumento del salario mínimo del gobierno de Bukele es por no entrar en confrontación con los empresarios? Nosotros, lamentablemente así se percibe, que tenemos un gobierno procapitalista, proempresarial, y el trabajador y la trabajadora somos los que generamos la ganancia en todos los países del mundo. No es el empresariado, somos las y los trabajadores los que generamos la ganancia. Y por lo tanto consideramos injusto que al trabajador privado no se le dote de un salario que cubra sus necesidades. En el fondo, ¿cree usted que por no entrar en confrontación, por tenerlo en la mano de su gobierno y no entrar en confrontación? Nosotros como representantes de las y los trabajadores demandamos al gobierno que se cumpla la normativa constitucional, ¿verdad? Y que se decrete con urgencia un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de las y los trabajadores. ¿Hay otra pregunta? Bueno, si no hay
caso. Finalizamos la conferencia y les agradecemos por su cobertura.